Buenas noches, en esta ocasión en un libro cada mes vamos a continuar con el capítulo 6 del libro Ingeniería Económica de Guillermo Vaca Currea. Este capítulo se llama Gradientes. Como en los anteriores videos, recomendamos tener papel, lápiz y calculadora para ir verificando los procedimientos. Iniciemos entonces. Los gradientes, ¿qué son los gradientes? En general un gradiente se parece a las anualidades, solo que los pagos no son fijos, sino que van creciendo o decreciendo. Los gradientes tienen algunas condiciones, por ejemplo, que todos los pagos cumplen con una ley de formación, que los pagos se efectúan a iguales intervalos de tiempo, que todos los pagos se trasladan al principio o al final a la misma tasa de interés y que el número de pagos es igual al número de periodos. Específicamente con el primer punto o la primera condición, la ley de formación puede ser de varias clases, pero en general las más utilizadas son el gradiente lineal o aritmético, que es aquel que crece en una cantidad fija cada mes. Por ejemplo, este que 100, luego crece a 125, luego crece a 150, luego crece a 175 y así. Pues es evidente que está creciendo en 25 pesos de un pago a otro. Y están los gradientes geométricos. Un gradiente geométrico es aquel en el cual el siguiente pago crece o decrece en un porcentaje respecto al pago anterior. Veamos primero el gradiente aritmético. Cuando hablábamos del valor que crece cada periodo, entonces esto lo llamamos como L. Por lo tanto, en el gradiente aritmético cada pago es igual al anterior más una constante L. Si L es positiva, entonces diremos que el gradiente será un gradiente creciente. Si L es negativa, el gradiente será un gradiente aritmético decreciente. Cabe aclarar que si todos los pagos fueran iguales, L valdría 0 y entonces estaríamos hablando de una anualidad. Estos son gradientes. En las anualidades el pago se representaba por la letra R, pero en este caso, como los pagos son de diferente valor, el primer pago se representa por R1, el segundo por R2 y así sucesivamente, hasta saber que tenemos R(n) pagos en un gradiente. Y para saber cuál es el valor del pago en un momento determinado, entonces tenemos esta fórmula, la cual nos permite conocer específicamente, por ejemplo, si tuviéramos planteado este gradiente, cuál sería el pago en el periodo 4. Entonces aquí lo reemplazaríamos en esta fórmula para conocer ese pago. Por ejemplo, haga la gráfica de un gradiente aritmético de 6 pagos con primera cuota de 100 y A un crecimiento de 25 pesos, o sea que L sería igual a 25 y B con un decrecimiento en L igual a menos 25. Entonces vamos a ver qué tenemos ahí. Para el caso de A, pues tendríamos un gradiente cuyos pagos van creciendo en 25 y el primero es de 100 pesos. Por lo tanto, este es de 125 y así sucesivamente, hasta llegar al pago número 6. Y para B, pues lo que tenemos es unos pagos que son decrecientes. En el momento 1 de 100, luego en el momento 2 de 75 y así sucesivamente. De esta manera. Aquí tenemos entonces un gradiente creciente, que es el ejemplo A, en el cual el primer pago es 100 y el último pago viene a ser 225 en 6 pagos, cuya primera cuota es de 100, o sea R o R(1) vale 100. Cuando nos dan la primera cuota, esta siempre va a representar R(1). Y aquí estaría el gradiente decreciente, que sería el B, iniciando con un primer pago en 100, o sea R vale 100, R(1) vale 100, y va disminuyendo en 25 pesos cada vez, y el último pago es de menos 25. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para eso está la fórmula del valor presente de un gradiente aritmético. Esa se despeja pasando todos los valores de acá a la fecha focal, ¿cierto? Pasándolos todos, para calcular aquí el valor presente nos queda lo siguiente. Este sería el planteamiento, aquí estaríamos llevando este primer valor, sería esta parte de la ecuación, luego le sumamos este otro valor llevado a la fecha focal, sería esta segunda parte de la ecuación porque lo estamos llevando 2 periodos atrás, este tercer valor también llevado a la fecha focal, etc., hasta este último valor llevado a la fecha focal, que sería lo que está escrito como esto. Y esta sería entonces nuestra fórmula del valor presente de un gradiente aritmético. Aquí la tenemos un poco más clara y es importante recordar que R es el primer pago. Ejemplo número 2. Hallar el valor presente con un interés al 5% de la siguiente serie. Lo que se observa ahí es que el primer pago R vale 800 y va creciendo ¿en cuánto?
como 1000, 1200, 1400. Ahí nos damos cuenta en cuánto está creciendo. En este caso, pues L vale 200. ¿Cuántos periodos? Aquí también nos dice cuántos periodos y también nos da la tasa de interés. Es decir, tendríamos algo así como lo siguiente. L vale 200, R vale 800 y N vale 6 periodos. Como nos piden hallar el valor presente, pues recurrimos a la fórmula. Y al plantear la fórmula tendremos que R vale los 800 y reemplazando en las variables nos da este planteamiento que está acá. Si quiere darle pausa al video para que verifique el resultado. ¿Listo? Entonces la respuesta sería la siguiente. El valor presente sería 6.454,104. Es decir, que todos estos pagos de acá, todos estos pagos que se hicieron acá, equivalen a tener un único pago de 6.454,104. Veamos otro ejemplo. Hay el valor presente de una serie con tasa del 5% que está dada de esta forma. ¿Qué tendríamos ahí? Aquí lo que tenemos es que aparentemente tenemos aquí una anualidad y luego aquí tendríamos un gradiente. Aunque también podría interpretarse de la siguiente manera, que aquí esté una anualidad, solo estos de acá, y que el gradiente empezara desde acá. Serían dos formas de verlo. Si el gradiente inicia desde acá, entonces el número de periodos de ese gradiente sería 6. Pero si el gradiente inicia desde acá, el número de periodos sería 5 y su primer pago sería 1000. Veámoslo aquí gráficamente. La primera forma sería entonces tomar como anualidad esta parte de acá y luego tomar como gradiente toda esta parte de acá. Tendríamos aquí entonces que este gradiente tendría su primer pago con valor de 800, que sería este que está aquí, y que la anualidad entonces sería de esta parte y tendría solamente dos pagos. Por lo tanto, llevamos tanto la anualidad como el gradiente a la fecha focal. Ya la anualidad estaría en la fecha focal si calculamos aquí el valor presente de esa anualidad. Y calculamos también el gradiente, ¿cierto? Y lo llevamos a la fecha focal. Entonces hay que plantear esa ecuación a ver en cuánto nos resulta dando la suma tanto de la anualidad como el gradiente, pero llevados a la fecha focal. Entonces lo que queremos es hallar esta X de la siguiente forma. Para la primera forma, entonces planteamos primero la anualidad, lo que está en verde. Aquí la tenemos, esta anualidad de acá corresponde a la anualidad de los dos pagos. Y la parte que está en azul, todo esto, viene a ser lo que corresponde al gradiente que tiene 6 pagos y que su primer pago es de 800, como está acá. Pero ese gradiente hay que llevarlo a la fecha focal, por eso acá está multiplicado por 1 más 0,05 elevado a la menos 2 para devolverlo a la fecha focal. ¿Cuánto da? Pause el video y me cuenta cuánto le dio ese planteamiento. ¿Listo? Entonces nos da 7.342. ¿Cómo quedaría la segunda forma de ver este planteamiento? La segunda forma tendríamos entonces que tendríamos una anualidad de 3 pagos y el gradiente tendríamos que es de 5 pagos cuyo primer pago es 1000. La parte verde sería el planteamiento de la anualidad y la parte azul el planteamiento del gradiente, del valor presente del gradiente, pero hay que llevarlo, ese nos da en este punto, hay que llevarlo a la fecha focal 3 periodos antes. Por esa razón estamos multiplicando por 1 más 0,05 a la menos 3 y también nos da el mismo resultado, 7.342. Eso en cuanto a valor presente, pero ¿cuál es el valor futuro o el valor final de un gradiente aritmético? Esta es la fórmula para calcular el valor final del gradiente aritmético. Veamos esta fórmula del valor final del gradiente aritmético con un ejemplo. Halle el monto de la siguiente gráfica. Suponga una tasa del 15%. La gráfica aquí tiene su primer valor R, o R1, llamémoslo también, 500, el siguiente 400, el siguiente 300, el siguiente 200. Es evidente que está disminuyendo en 100, por lo tanto L valdría menos 100, porque en eso es lo que está disminuyendo cada vez. N valdría 8 periodos y la tasa de interés sería del 15%. Tenemos entonces para N 8, para L menos 100 y para R 500. Ya podemos aplicar la fórmula. Al aplicarla nos queda este planteamiento. R, que es el primer pago, 500, L, que vale menos 100, y la tasa de interés, que es del 15%. Pause el video y haga el cálculo a ver cuánto le da. ¿Listo?
Entonces nos da 3045,53, es decir, el valor futuro de estos pagos, todos estos pagos llevados a este momento 8, o sea, una fecha focal acá, en el valor final, nos da 3045,53. Habíamos dicho también que existe el gradiente geométrico. Este es el gradiente aritmético, ahora vamos a ver el gradiente geométrico. Un gradiente geométrico es una serie de pagos en el cual cada pago es igual al anterior multiplicado por una constante, que en este caso la vamos a representar por 1 más g. Si g, o sea el porcentaje en el cual el pago se aumenta o se disminuye, es positivo, el gradiente será creciente. Si g es negativo, el gradiente será decreciente. Y para eso tenemos una fórmula también para saber en qué momento está el pago. Entonces tenemos una gráfica de en momento 0 no hay pago, pero aquí por ejemplo hay 100 pesos y va creciendo. Y son muchos pagos. Por ejemplo, yo quiero saber el pago número 30. Para eso utilizo esta ecuación que está acá. R sub n, siendo n en este caso 30, si fuera ese ejemplo, igual a R sub 1, que sería el primer pago de 100, más 1 más g, más 1 más, por ejemplo, si crece en el 10% sería 1 más 0.10 a la n menos 1, o sea, a la 29, si fuera el caso que tuviéramos que queremos hallar este pago de acá. ¿Cuál sería su planteamiento? Miremos lo siguiente, halla el monto de la siguiente gráfica, suponga una tasa del 15%. Aquí tendríamos entonces que llevar cada uno de estos valores a la fecha focal, este primero, este segundo y así sucesivamente. Nos quedaría algo así como lo siguiente. El valor presente es igual a este valor llevado a la fecha focal, que sería esta parte, ¿cierto? Por eso lo elavo a la menos 1 porque lo devolvemos un periodo. Este segundo pago llevado a la fecha focal, que sería este de acá. Y así sucesivamente hasta llegar a este último pago llevado a la fecha focal. Por eso lo multiplicamos por 1 más y a la menos n. Haciendo los despejes correspondientes llegamos a esta ecuación, que esta es la ecuación del valor presente de un gradiente geométrico. Ahora, es posible que la tasa sea diferente o sea igual al porcentaje en el cual crece o decrece el gradiente, pero también es posible que la tasa sea igual al valor en el que crece o decrece el gradiente. Por lo tanto, vamos a tener dos fórmulas. Una para cuando g es diferente de i, entonces utilizaremos esta fórmula de acá, y otra para cuando g sea igual a i, utilizaríamos esta fórmula. Conviene tenerlas también registradas en alguna parte para los ejercicios. Veamos este ejemplo. Halla el valor presente de 10 pagos anuales si el primer pago es de 5.000 y cada pago subsiguiente crece un 20%. Suponga una tasa del 20%. Aquí entonces de entrada sabemos que R vale 5.000, que N vale 10, que G vale 20 o 0.20 y que la tasa de interés vale 0.20. En este caso G es igual a I, el 20% y el 20%. Ahora, ¿cuándo sería diferente de I? Que nos dijeran que aquí decrece en el 20%. Entonces en este caso, si G vale menos 0,20 e I vale 0,20, pues en este caso específico G es diferente de I. Pero como pasa aquí, que G vale el 20% e I vale el 20%, entonces en este caso G es igual a I. Reemplazando en la fórmula, tendríamos que hacerlo con esta fórmula de acá, porque G es igual a I. Reemplacémoslo. Dele pausa y lo reemplaza. ¿Listo? Entonces al reemplazarlo nos da 5.000, que sería el primer pago, o sea R, que aquí está 5.000, por 10, que es el número de periodos, sobre 1 más I. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 41.666,67. Es decir, todos estos pagos de acá equivalen en valor presente a 41.666,67. Podríamos ver también un ejemplo en el cual G sea diferente de I. Halla el valor presente de 15 pagos que crecen un 25% si el primer pago es de 800 y suponiendo una tasa del 20%. Tenemos entonces algo así como este gráfico que está acá, el primer pago es de 800, los pagos van creciendo en un 25%, o sea que G es positivo y es 0,25 y la tasa de interés es 0,20, por lo tanto como G e I son diferentes vamos a utilizar esta ecuación de acá. Reemplazando tendríamos lo siguiente,
que el valor presente es igual a todo esto que está planteado en esta ecuación. Si quiere, darle pausa y verificamos el resultado. ¿Listo? Entonces el valor presente para este caso sería de 13.516. Ese sería el valor que iría acá, que equivale a todos estos pagos que están planteados en el ejercicio. El gradiente geométrico también puede utilizarse para hacer una tabla de amortización. Por ejemplo, elabore una tabla para amortizar la suma de 100.000 pesos en 4 pagos, suponiendo una tasa efectiva del 8% y suponiendo un crecimiento geométrico de la cuota en 10%, ese sería el punto A, y el B es un decrecimiento geométrico de la cuota en 10%, o sea, G vale menos 10 en este caso, menos 0,10 sería más precisamente. Y aquí G valdría 0,10 para el punto A. Entonces, desarrollando A, tendríamos un planteamiento como estos, en el cual tenemos el valor presente, pero no sabemos el valor de las cuotas. Sin embargo, dado que tenemos la información, podemos calcular ese valor de la cuota. Reemplacemos en la fórmula de valor presente del gradiente geométrico, a ver cuánto nos da. ¿Listo? Entonces nos quedaría algo parecido a esto. Valor presente son los 100.000. Y debemos utilizar la fórmula en la cual G e I son diferentes. Ya sabemos que lo que nos interesa despejar es este primer pago. En este caso lo vamos a llamar R1, porque ya sabemos que el primer pago es R, solo que si queremos especificarlo le podemos poner R1. Y de acá podemos despejar R1. Dele pausa y lo despeja a ver cuánto le da. ¿Listo? Entonces R1 da 26.261,47. Pero necesitamos también los valores siguientes, R2, R3 y R4. Ya conocemos este valor que viene a ser R1. Para eso tenemos una fórmula que es la siguiente. R(n) es igual a R1 por 1 más G a la n-1. Aplicándola para cada uno de esos pagos nos darían estos resultados que tenemos acá. Por lo tanto, con eso ya podemos hacer la tabla para amortizar los 100.000 pesos en 4 pagos. Tendríamos entonces una tabla con 5 columnas y 5 filas, en la cual en el momento 0, en el periodo 0, pues tenemos la deuda de 100.000. En ese momento, en el periodo 0, nos desembolsaron los 100.000 pesos. Pero esos 100.000 apenas pasa un primer periodo, causan unos intereses. ¿De cuánto? Del 8%. ¿Cuánto es 100.000 por 8%? 8.000. Entonces los colocamos acá porque aquí se causaron estos intereses. ¿De cuánto fue el pago? De 26.261,47. Por lo tanto, para saber cuánto logro amortizar, pues tengo que tomar este pago de acá y restarle los intereses. Me da 18.261. Este es el valor que voy a amortizar de esta deuda para saber cuánto me queda de saldo acá. En este caso la resta nos da 81.738,53. Y así sucesivamente. Este genera un interés acá del 8% y ya con el pago siguiente, que es el pago número 2, que está acá, lo colocamos acá y entonces el pago menos los intereses me da lo que realmente puedo amortizar al capital que tenía en este momento. Y al hacer esta resta, estos 81.738 menos los 22.348 me da este nuevo saldo de la deuda. Y así sucesivamente. Este me genera un interés, etcétera, hasta que finalmente llego a que pago la deuda en el periodo 4. En el capítulo también habla de gradiente geométrico infinito, de gradientes escalonados y algunos problemas propuestos, pero bueno, ya lo dejamos para que cuando usted compre el libro los pueda realizar. Muchas gracias y hasta pronto.